Y vamos a analizar esta situación porque se vienen acumulando señales, luces amarillas en la economía que vale la pena analizar y que por estos días vienen siendo traducidas por parte de los empresarios. Federico Comesaña ya está con nosotros para ayudarnos a entender este escenario. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, empecemos a tratar de desentrañar cuál es verdaderamente el escenario al que nos estamos enfrentando, porque empiezan a acumularse mensajes como el de estos empresarios que dicen esto que está sucediendo es realmente muy grave, hay una crisis en el sector, hay una crisis o se viene una crisis en la economía. ¿Cómo podemos identificar la situación actual? Bueno, si vemos los grandes números, lo que tenemos es una economía que crece poco, crece menos de lo que venía creciendo. Tenemos una economía que crece alrededor de un 2,2%, los analistas esperan en su conjunto en promedio un crecimiento de 2,1 para este año, 2,6 para el año que viene. Son crecimientos por debajo, digamos, del nivel histórico de Uruguay, por debajo de la historia reciente en particular. Sí, claro, de estos años de mucho empuje en la economía. Ahora, estos datos de crecimiento económico se dan de bruces con el sector productivo, por ejemplo, que empieza a decir esto está realmente complicado. Ahí hay como una disociación entre lo que dice el Ministerio de Economía y lo que está sintiendo la gente, los empresarios en la vida diaria. Sí, eso porque si nos quedamos con los grandes números, porque cuando escarbamos un poco en esos datos, lo que tenemos es una economía que no solo crece poco, sino que crece muy desbalanceada. Lo que sostiene el crecimiento son algunos sectores en particular, y en particular sectores que tienen una escasa generación de puestos de trabajo. Entonces, a la hora de entender qué está pasando, tenemos por un lado trabajadores, el consumidor en general, que si bien en muchos de los casos, pues estamos hablando de que en los últimos 3 años y medio, se perdieron cerca de 50.000 puestos de trabajo. Esto es uno de cada 50 trabajadores de aquel momento ya no tiene un empleo. Entonces, la mayoría de los trabajadores que todavía mantienen su empleo, lo que ven es alrededor una situación en la cual familiares, algún que otro amigo perdió el empleo en los últimos tiempos, y eso afecta fundamentalmente la confianza. Al mismo tiempo, las empresas también tienen una percepción de que la cosa no viene bien, que cuidado con lo que está pasando en la región, que cuidado con lo que le está pasando a la empresa de al lado. Entonces vamos a achicar, vamos a dejar de lado algunos proyectos de expansión y vamos a concentrarnos en generar las bases para pasar un momento que puede llegar a ser complicado. ¿Cuánto impacta eso? Algo así como de profecía autocumplida, eso de decir, bueno, se está complicando, ¿y cuánto impacta eso en realmente que se complique la situación? Sin duda, la confianza es fundamental a la hora de tomar decisiones, en particular decisiones de consumo duradero, consumo suntuario, y por otro lado, por parte de las empresas, para invertir, para apostar a proyectos futuros. Hoy en día se está dando justamente, se pierde la confianza por parte del sector empresarial, se pierde la confianza por parte de los consumidores, y eso lo muestran muy claro las encuestas. En lo que va del año han caído los indicadores de confianza y hoy hay niveles de pesimismo tanto a nivel de empresarios como de consumidores. Y cuando eso, digamos, no se logra revertir por parte de las autoridades, entonces sí se genera, digamos, que esa coyuntura que habla más bien de un escenario de posible estancamiento, pensando en la mitad del año en adelante, podría llegar a verse agravada por esta situación. Ahora, de falta de confianza. Fede, también se escuchan cada vez con más frecuencia y se toman decisiones que van de esa mano por parte del sector empresarial, que dicen, a mí los números no me dan, la rentabilidad no me da, y por lo tanto hay que tomar decisiones, ya sea como en el caso de Saman, cerrar una planta, como en el caso de Pili, que terminó muy complicada por un montón de otros factores, o simplemente no volver a contratar más gente cuando se hace una vacante. Entonces, ¿qué responsabilidad se le puede asignar al gobierno, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones o de comunicar cómo va la situación? Sin duda, por parte del gobierno hay dos cuestiones. O sea, llegamos a un escenario en el cual estamos en niveles de rentabilidad muy bajos, en particular en varios sectores, tanto en la industria como en el agro, y a nivel comercial también es cierto, la rentabilidad ha caído en los últimos tiempos. Ahí hay dos cuestiones. Hay cuestiones de coyuntura que afectaron enormemente esto, quizás la devaluación de los países vecinos, que hace que, digamos, Uruguay se le complique la cuestión en materia de precios y competitividad, pero ya veníamos de un escenario de atraso cambiario.
Entonces, esto lo que hace es agravar un escenario que ya venía complicado. Las autoridades en los últimos años, y quizás digamos, no se puede decir que hubo una irresponsabilidad por parte de los gobiernos del Frente Amplio en el manejo macroeconómico, porque el manejo macroeconómico fue relativamente prolijo, pero el gobierno jugó al límite, jugó sin margen, o sea, nunca hubo un margen por parte de variables como tiene que ver el tipo de cambio real, o sea, la competitividad, y ahora que el se complica, resultado fiscal, y ahora que la inflación, y ahora que se complica, entonces sí, no hay con qué, digamos, salir desde la política económica a tapar activamente algunos problemas que se generan dentro del sector privado. Y después está, más allá de la política económica misma, está la política que, por ejemplo, cuando se dice no hay TLC, por ejemplo, no se abren más mercados. Sí, y ahí es fundamental el rol de la comunicación política, que este gobierno en particular no ha logrado alimentar, digamos, las perspectivas del sector privado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido, por un lado, digamos, un alejamiento de las cámaras empresariales y no ha logrado mantener un diálogo que le permita afianzar esa confianza que de a poco se iba perdiendo. Es bien interesante ese punto. Y por otro lado tenemos una fuerza política, el Frente Amplio, que tiene un discurso hostil hacia el empresariado. Entonces, cuando además de una situación coyuntural se le agrega un discurso hostil hacia el empresariado, entonces ahí no se logra construir confianza en el sector. Y si encima le agregamos el ajuste fiscal de los últimos años que recayó sobre ese mismo sector con un aumento de costos de los servicios públicos por encima de lo que los fundamentos exigían, si agregamos además un aumento de impuestos a ese sector, entonces, claro, se dan las condiciones para que el sector privado diga, por algún lado explote, si diga, yo no puedo, digamos, controlar un montón de cosas y al mismo tiempo no tengo un discurso que me aliente a continuar con ciertas actividades. Y bueno, muchas veces vemos que en empresas que ya venían con ciertas situaciones complejas, a veces remando desde hace años determinadas cuestiones, bueno, en esta coyuntura y dadas estas condiciones pueden llegar a dar el quiebre final. Bien, seguramente esto va a dar para mucho, para ver, bueno, qué posibilidades más allá del diagnóstico realmente hay antes de las elecciones, pero será para otra oportunidad. Gracias, Fede. No, por favor, a las órdenes.